Hoy día vamos a hablar acerca de algo que nosotros como seres humanos necesitamos. Ustedes han visto que la sociedad en la actualidad están buscando vivir en libertad. Han sido oprimidos muchas naciones por sus autoridades dictatoriales. Otros han sido oprimidos por gente por, que tienen autoridad y por grupo de personas que los esclavizan. Y es importante no solamente es tener una libertad o vivir en libertad natural, humana, sino también necesitamos una libertad la cual nos dé la paz y la tranquilidad que todo ser humano necesita. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de la libertad que se necesita para vivir. Nosotros queremos vivir como Dios quiere. No estoy diciendo que vamos a vivir sin problemas. Nuestra naturaleza humana, debido al pecado, nosotros vamos a contar siempre con problemas y dificultades. Dios nos ha permitido nacer en este mundo con la finalidad de estar preparados para adorarle a Él por toda la eternidad. Pero ello implica que tú y yo podemos caminar firmes, arraigados y confiados en el Señor. Lo importante es estar confiados en el Señor, en esa libertad que Cristo nos ofrece, y que el Espíritu Santo nos ayude y todo espíritu de estorbo sea reprendido en el nombre de Jesús. Vamos a desarrollar esta enseñanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Según de Pedro, capítulo 2, verso 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y todo aquel que te vence, que derrota, o aquel que vence o derrota a alguien, en esa época se convertía en esclavo. Y aquí está hablando de un término espiritual, de un término psicoafectivo, de la necesidad de a veces que nosotros queremos que nos brinden la ayuda y muchas veces nos volvemos esclavos, y esto ha sido visto por cientos de años, de cómo ciertas autoridades son esclavistas, vuelven esclavos a la gente, y la gente no tiene la libertad. Y en la actualidad vemos muchas naciones que están realizando este tipo de dominio sobre las personas mismas. ¿Ok? Pero hay algo que muchas veces afecta a nosotros, las personas o los cristianos, y no nos traen esa libertad. Y está el odio, el rencor, el resentimiento, la mentira, las adicciones a la droga, las adicciones o vicios al alcohol u otro vicio que hay, la promiscuidad sexual, pornografía, etcétera. Todo eso, si te vence, tú te conviertes en esclavo y no tienes la libertad de poder caminar como tú quieres, no tienes la capacidad de decidir. Decides una cosa, pero otra vez te vuelve a dominar y te volviste esclavo del que ha vencido tu estabilidad psicoafectiva o tu estabilidad emocional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Ok? Y no voy a basarme en la época antigua, sino vamos a ver en la actualidad qué nos dice. Una reciente encuesta de Gallup encontró que más de un tercio de la población mundial experimenta mucha preocupación y estrés. Y la preocupación y el estrés está controlando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora se ha acelerado tanto la vida al parecer parece que se ha acelerado, pero lo que pasa es que nos están cargando de más responsabilidades y más temas que tenemos que resolverlo al instante. No sé si se han dado cuenta. Ahora tienes que ver a los hijos, a los papás, a los hermanos, y allá el trabajo, las inversiones, o de repente tienes que ver tu negocio, o de repente tienes que ver tu trabajo, o como tienes gasto, no tienes gasto, ahora quieren salir y te obliga, el mundo mismo te lleva a que tú puedas buscar diversiones o buscar cómo gastar tu dinero, y te quedas corto, y eso genera en ti preocupación. Y no solamente eso, sino estrés, porque después de ver la cuenta ves que todo es muy estresantes, cómo ha subido la luz, cómo ha subido el precio del agua, cómo ha subido inclusive la telefonía, y todo lo demás está subiendo fuera del índice de inflación, muy por encima de eso. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Chile, hace 12 años, 13 años, el kilo de arroz largo ancho estaba a 480 pesos, y el día de hoy está a 2.100 pesos, si bien no me equivoco, o más. Imagínense que ha subido más de 5 veces su valor.
Entonces, eso sí es increíble. Eso es increíble. Y eso genera en la gente que ya no les alcanza y genera mucha preocupación. Y entonces el estrés está teniendo un efecto tan negativo, y en este caso en Estados Unidos, que la Asociación Estadounidense de Psicología afirma que casi la mitad de los norteamericanos admiten que lo padecen y que está socavando su bienestar general. El estrés y la preocupación tienen un impacto significativo en la salud física como en la salud mental de todas las personas, especialmente en contextos hispanoamericanos, ahí nos involucra a nosotros, donde los factores socioeconómicos, culturales y laborales pueden identificar y intensificar estas emociones. O sea, van a afectar mucho porque saben que en Latinoamérica estamos en una situación un poco más complicada y difícil. El estrés afecta de maneras más significativas en la población de América Latina, aunque los porcentajes varían entre países. Algunos países, como en el caso de, voy a agarrar este país que han salido muchas personas a ese lugar, el 63% de la población de Venezuela experimenta niveles altos de estrés, seguido por otros países que están al borde del 54, 49 y 50%, están en ese nivel. Pero muchos países de Latinoamérica están experimentando por problemas socioeconómicos, culturales y laborales, porque saben que en qué región o qué continentes son las personas que mayormente salen de sus países para buscar un lugar mejor, son en Hispanoamérica. Normalmente salen de Hispanoamérica para irse a Estados Unidos, a Europa o Australia o Japón u otros países. O no ha corrido eso por tu mente o por la mente de repente de tus hijos o de tus papás. Irse a otro país para tener un mejor horizonte. Porque es el enfoque de los hispanoamericanos debido a que ven el contexto, cómo está desarrollándose sus naciones y ven el desarrollo increíble de otras naciones por encima de nosotros. Entonces, este enfoque genera en muchos de nosotros estrés. Hay que sacarse la mugre, como dicen muchos, para estudiar y alcanzar y tener doctorados, expertise, etcétera, etcétera, y poder tener facilidad de poder viajar a otros lugares o quedarse en este país, pero estar muy beneficiados. Pero ¿saben qué? Este, eh, los factores que muchas veces afectan son condiciones, como hemos dicho, socioeconómicos. La inseguridad financiera de muchos países, la pobreza que hay en diferentes lugares, la escasez de trabajos son las causas principales que afectan al hispanoamericano, la cual nosotros vivimos. ¿Okay? El contexto cultural en el cual los roles familiares y las expectativas sociales aumentan también. Nosotros queremos estar en un nivel social mejor y todos estos contextos culturales nos afectan. La inseguridad que hay al salir tú a las calles y todo eso también genera en ti. Tú no sabes si tu hijo salió y no sabes si va a regresar. Y todo esto nos está afectando, inclusive algunos están enfermándose físicamente. El acceso limitado a los servicios de salud, por ejemplo, hay gente que tiene familiares en hospitales o algunos en clínicas y todos ellos se están endeudando y eso está generando también estrés y está generando dolor y culpa muchas veces. ¿Por qué? Porque esta forma de presión, esta forma de generar presión en los pensamientos y en la vida de la persona nos está afectando. Y no solamente eso, sino eso genera también resentimiento, frustración, genera también odio y rencor en nosotros, que nos limita. ¿Ok? Y las personas pueden sentirse atrapadas en un ciclo de pensamientos negativos, donde anticipan problemas futuros. Ya se están preparando porque va a haber un problema futuro y creen que va a haber problema futuro o reviven eventos del pasado sin poder relajarse o poder vivir en paz. No sé si se han dado cuenta que cuando algunos están en reuniones familiares, algunos están muy preocupados, no se relajan. Cuando están en vacaciones, no están relajados. Cuando están en un parque o un lugar de la naturaleza, no se sienten relajados y no están preocupados con el teléfono, están estresados con los estudios, están no sé qué voy a hacer, porque no están viviendo en paz, inquietud, porque saben que son simplemente esclavos de aquel que lo venció. Y muchos de nosotros
nosotros hemos permitido que el estrés, la preocupación, la ansiedad, la angustia, la depresión genere eso en nosotros y nos venza y nosotros nos convertimos en esclavos de ellos. Nos hemos convertido en esclavos de ellos, de pensamientos que no han sucedido nada, pero ya creemos que va a suceder y son el temor que está generándose. No sé si se han dado cuenta que cuando hay un aviso en las empresas, en las industrias, por los esposos, las esposas que están diciendo que van a haber despido y va a haber reducción de personal, ya muchos están pensando, yo soy esa persona que van a despedir y se están adelantando en algo que no ha sucedido porque el temor los ha invadido y el miedo los ha invadido de tal manera que ya los controla. Ya no son libres y no pueden vivir en esa libertad. Están viviendo atrapados o se sienten atrapados en un ciclo de pensamientos totalmente negativos. Y también esto se convierte como un estrés crónico en la cual te convierte en una persona con una sensación de impotencia y falta de control sobre las situaciones que están experimentando e intensifica la ansiedad. La duda acerca del futuro, la duda acerca de lo que puede suceder. Tienen una gran duda acerca del mañana. Y la presión constante reduce la capacidad de pensar con claridad. Y hermano, esto muchas veces va a generar parálisis mental para tener elecciones apresuradas. Es decir, que en ese momento van a tomar decisiones muy, pero muy erradas y muy equivocadas. Recordando siempre que nosotros somos seres humanos. No somos Superman, no somos superhéroes, no somos gente con poderes increíbles, somos gentes humanas, somos simplemente seres humanos. Y en esa debilidad humana, en esa fragilidad como seres humanos, necesitamos la intervención de un ser superior a nosotros. Nosotros somos muy limitados, pero si confiamos en ese ser superior a nosotros, nosotros podríamos vivir tranquilos y confiados. Cuando un familiar está enfermo, lloramos y creemos que va a morir. Cuando alguien fracasó en su trabajo, creemos que vamos a vivir en pobreza y miseria. Cuando alguien perdió su casa, creemos que nunca más vamos a tener casa y siempre nos aferramos y nos preparamos a tener una duda acerca del futuro y nos volvemos esclavos de aquel que nos ha vencido. Mentalmente, muchas personas están siendo esclavizadas. Nosotros como cristianos a veces caemos también en este pensamiento y caemos en este mundo de esclavitud causada por el estrés. Y la Biblia nos enseña muchos temas maravillosos, la cual nos va a permitir que tú y yo podamos ser libres de todo tipo de esclavitud, no solamente de pensamiento, sino también de poder vivir como esclavos en este mundo, que siempre debemos depender de alguien. No, yo solamente debo depender del Señor Jesucristo, y si tengo trabajo, yo tengo que ser el mejor en el trabajo, y si yo tengo un negocio, tengo que ser el mejor en el negocio. Si yo tengo inversiones, tengo que ver cómo van las inversiones. Yo tengo que ser el mejor y el excelente, porque yo no trabajo para el hombre, sino que yo trabajo para Dios, y ese trabajo de Dios bendice a los demás. Pero algunos somos muy resentidos porque somos esclavos del resentimiento. Queremos que todos nos den y no queremos hacer nada. Muchos en el trabajo, justo conversaba con algunas personas y le decía, muchos queremos vivir creyendo que merecemos ser amados por nuestra esposa o por nuestro esposo. Queremos vivir ser amados y nunca queremos dar nada a cambio. Nunca queremos sembrar amor. Nunca queremos sembrar palabras de bendición. Nunca queremos sembrar de que todo esto va a salir bien. Ante todo este desastre que está viendo, ante todo este terremoto, vamos a salir adelante. No, siempre estamos pensando en algo negativo porque la asociación de ideas de la experiencia pasada, sea de nuestros abuelos, nuestros padres, vecinos o compañeros de trabajo, eso lo asociamos a nuestra vida y creemos que eso va a ser así en nosotros y eso va a dirigir nuestras vidas. Y en ese caso, hermanos, somos vencidos y cuando somos vencidos, nos volvemos esclavos de aquel que nos venció. Date en cuenta que tú no puedes salir fácilmente de esa esclavitud. Tú dices, no, ahora sí, y te vuelves al mismo barro de donde saliste,
porque te dejaste vencer por esos pensamientos que están corriendo en tu mente. La Biblia dice en Josué capítulo 1, en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, esta palabra de Dios, sino que en ella meditarás de día y de noche. No dice que medites en tus problemas ni en tus dificultades, sino en la palabra de Dios. Entonces primero dice que para que ponga por obra y entonces hará prosperar tu camino. Yo tengo que meditar en la palabra de día y de noche. ¿Ok? Y eso me va a dar sabiduría para poder saber cómo actuar en medio de las dificultades. Y saben que la Biblia me dice que hay alguien que está detrás de todo ello para que yo sea vencido, sea derrotado por ese mal. Y la Biblia nos habla algo bien interesante. En Juan capítulo 10, verso 10 nos dice algo bien claro. El ladrón no viene sino a matar, dice a hurtar, a matar y destruir. Ustedes saben que el hurto es algo que normalmente se considera así, el significado es quitarle a alguien algo sin el uso de la fuerza. Y Satanás tiene esa capacidad de engañarnos tanto, que nos quita la felicidad sin aplicar la fuerza. Nos quita la paz sin aplicar la fuerza. Nunca se te va a presentar como un monstruo. Nunca se te va a presentar como uno que tiene cadena para esclavizarte. Siempre se te va a presentar como algo bonito, algo bueno, algo saludable, algo beneficioso para ti. Pero recuerda que Satanás es el ser más mentiroso, padre de toda mentira. Así que por eso la Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Te va a quitar todo eso, te va a matar, te va a eliminar tu felicidad, te va a quitar la esperanza, te va a hacer esclavo de eso. Ya no vas a tener esperanza de salir de ese lugar. Por lo tanto, te conviertes en un prisionero, en alguien que está dentro de una cárcel y después va a tratar de destruir tu vida, va a tratar de destruir tu matrimonio, tu vida, tu felicidad, a tus hijos. Como consecuencia, todo lo que tú has hecho va a tratar de destruirlo. Porque cuando tu pensamiento no tienen esperanza, todo lo ves mal. Entonces no hay nada que tú puedas encontrar que puedes alcanzar un beneficio en tu vida. Satanás es malo, es perverso, es lo peor. Satanás es el ser más abominable, por eso Dios abomina a Satanás. Satanás es un ser que quiere destruir. Y la Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué dice la Biblia más? Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que Jesús nos ofrece es una vida en abundante. Recuerden siempre, vamos a tener problemas y dificultades mientras estemos en este mundo. Yo siempre hago esta pregunta, ¿quién quiere ser libre de todo problema y dificultad? Levanten las manos. Los que quieren ser libres de todos los problemas quieren ya no tener nunca más problemas. Levanten su mano. Muy bien. Si ustedes han levantado la mano valientemente y gloria a Dios, vamos a orar para que Dios te lleve a los cielos. Porque el único lugar donde no vamos a tener problemas es en la presencia de Dios. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a vivir con los problemas y las dificultades. Vamos a experimentarlo y eso sirve para formar carácter espiritual en nosotros, para formar en nosotros perseverancia, para poder nosotros orar. Mira, muchos dicen, no hay respuesta en las oraciones, la oración es falso. ¿Sabes? Esas personas que te dicen eso son gente que nunca han orado o su oración es de 2 o 3 minutos. Cuando tú aprendes a orar, te das cuenta que la oración sí tiene respuesta y Dios te responde, ok, lo hacemos al instante. O te dice, ok, vamos a hacerlo, pero no ahora, sino más adelante porque todavía no estás preparado. O si no, te dice, no, en esto no te puedo responder. En esto te digo, mi respuesta es no, porque esto te va a apartar de mí. Entonces, esas son las tres respuestas de la oración. ¿Ok? Así que cuando la Biblia dice que yo he venido para que tengan vida abundante, una vida que Dios nos ofrece, la vida que Dios nos ofrece es una vida con claridad de propósito, es una vida en la cual yo pueda vivir confiado, tranquilo, en fe, que sé que en medio de esta dificultad voy a salir adelante. Como dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú, oh Dios, estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, que siempre veo una esperanza en Dios. Satanás te quita toda la esperanza
Jesús te ofrece toda la esperanza que tú requieres, pero tú y yo debemos aprender a vivir confiados en Él. Cada día uno debe llenarse de Dios. Lleno de Dios podemos enfrentar el trabajo, podemos enfrentar los problemas familiares, podemos enfrentar los problemas sociales, los problemas religiosos que a veces también hay en la iglesia. Todos esos problemas llenos del Espíritu Santo los podemos enfrentar cuando estamos saturados de la presencia de Jesucristo. Amén. Un vaso lleno no necesita llenarse más porque está lleno. A menos que lo consumas, hay que volver a llenarlo. Si nuestra vida está llena de Dios, llena del Espíritu Santo, podemos enfrentar todas las dificultades. Y la vida que Jesús nos ofrece es una vida libre. Es una vida en libertad. Es una vida que solamente Él nos puede dar. Libre, no de los problemas, sino libre de tener pensamientos negativos, libre de tener pensamientos de estar sin paz, sin gozo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y sabe que esto nos tiene que traer paz y tranquilidad. Mateo capítulo 11, verso 28. En medio de esa esclavitud, tal vez hemos sido esclavizados por el estrés, o por la preocupación, o por el odio, o por el rencor, o por el resentimiento contra alguien que nunca lo voy a perdonar, dicen ustedes. La Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En medio del odio, en medio del resentimiento, en medio de la desconsolación, en medio del luto, en medio del dolor, en medio de la separación, en medio de todas las situaciones estresantes, agobiantes y preocupantes, el Señor Jesucristo te dice dos verbos imperativos. Venid, ven a mí, dice el Señor. Ven a mí, todos los que están trabajados y cargados. Si tú estás siendo esclavo y te has dejado vencer por esas emociones y esos sentimientos en tu vida negativos, el Señor te dice, te llama y te invita, ven a mí. ¿Y qué hace el Señor? El segundo verbo, yo te daré descanso. Yo voy a darle descanso. Yo os haré descansar. No está diciendo que va a resolver tu problema, sino que Él te va a ayudar. Entre ese saco que tienes en la espalda, Él va a cargar parte de ese saco y Él te va a dar la verdad de la palabra. Entonces tu carga va a ser más ligera. Y Jesús va a cargar toda tu carga y tu carga va a ser más ligera. No quiere decir que ha sido resuelto tu problema, sino que ahora vas a tener mayor claridad de pensamiento para poder resolver y tomar decisiones acertadas y decisiones coherentes. Amén. Así que nosotros necesitamos vivir ¿en qué? Vivir en fe y en conocimiento de la palabra de Dios. No hay más. Es la única forma de que tú y yo podemos vivir libres, es vivir en fe y basado bajo la palabra de Dios. Mi fe se centra en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad. Dice, con que Cristo nos hizo libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, dice la palabra de Dios. Y esto vamos a ir desglosándolo poco a poco. Pero entero dice, estad pues firme en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora Jesús te hizo libre a ti. ¿Por qué has vuelto a ser esclavo del rencor? ¿Por qué has vuelto a ser esclavo de la mentira? ¿Por qué has vuelto a ser esclavo del vicio y la pornografía? ¿Por qué has vuelto a ser esclavo otra vez del resentimiento? Si la Biblia dice, estad pues firmes en la fe, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Estad pues firme viene del griego esquete. ¿Okay? Que esto implica una acción continua. Y Pablo no solo exhorta a permanecer firmes una sola vez. Yo recibí a Jesucristo, ahora me mantengo firmes. No, es algo continuo. Pablo nos exhorta a mantener esa firmeza de manera constante, en el tiempo, perseverante, no una vez, sino durante todo el tiempo. Implica resistir, hermanos. Esto implica que tú debes resistir a las influencias que intentan alejarte de Dios, de las doctrinas de Dios, de la fortaleza que Jesús nos ofrece por medio de
doctrinas falsas, por una religiosidad sin vida espiritual. Es decir, yo me reúno los domingos, pero no oro ningún día de la semana, o caer a las tentaciones que el mundo nos ofrece. El mundo siempre te va a ofrecer tentaciones que te separan y te alejan de Dios, instigado por Satanás y movido también por la concupiscencia de tu carne. El estar firmes implica, hermanos, que tú y yo no debemos ni vacilar, ni ser llevados de un lado a otro lado por cualquier pensamiento tuyo o por cualquier tentación en la cual tú puedas confiar. No, tú no vas a poder confiar en tus obras, porque hoy día hiciste un beneficio a una persona y dice, ahora sí me porté bien, ahora soy salvo y me mantengo firme en Dios. No, es de manera constante y diaria que tú te debes mantener firme por medio de la fe, firmes en algo. ¿Okay? No tienes que vivir bajo los términos de la carne, sino bajo los términos de la palabra de Dios. Entonces, estar pues firmes implica que tú debes de manera constante mantenerte sólido, con una base sólida, ¿ok? Como se construyen las casas, con una base muy sólidas, ¿ok? Pero la Biblia dice, estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. No te mantengas firmes en el pecado, porque algunos se mantienen firmes en el pecado. No, mantente firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si esta palabra viene del griego eleuteria, ¿ok? La libertad se define como un estado en el que las personas son liberadas de la esclavitud espiritual, emocional y moral para vivir en relación con Dios y conforme a su palabra. Deriva también de eleuteros, que significa libre en oposición a ser esclavo. Es decir, confiar en el Señor. Esta libertad es más que una libertad externa. No es una libertad en la cual rompieron tus cadenas externamente. Porque tú puedes estar en la libertad, pero eres esclavo de la pornografía o esclavo del vicio, del alcohol. Por ejemplo, ustedes han visto que en la actualidad existen esos centros de rehabilitación, centros para alcohólicos anónimos. Y son como paliativos, porque la gente va de Alcohólicos Anónimos, después salen a la calle y vuelven al mismo lugar donde estuvieron, al alcohol, porque son esclavos. En cambio, la Biblia me dice que yo tengo que mantenerme constante, firme en que en la libertad. Y la libertad es contrario a ser esclavo. La libertad no solamente es ser libre de algo externo, sino que es una libertad espiritual que incluye liberación del pecado, liberación de la culpa y del poder de la ley que antes usábamos que eso no podía dar salvación. Esta libertad no significa que hacer lo que uno quiera hacer, o sea, vivir en libertinaje, sino vivir conforme a la guía y a la dirección del Espíritu Santo y no bajo el yugo del pecado y, como hemos dicho, una religiosidad vacía. ¿Okay? La libertad que el Señor nos ha dado es una libertad espiritual, interna, mental, de que ya tú y yo no podemos vivir en un mundo de confusión, sino de claridad. Y esa claridad nos va a dar solamente la palabra de Dios. Nadie más nos puede dar sino la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a usar esa palabra de Dios para que, como dijo mi esposa, vaya trabajando en la mente nuestra y eso nos dé libertad. Nos vaya dando libertad cada momento, libertad de la duda, libertad del temor, libertad del estrés, libertad de la preocupación. Qué lindo es vivir así, hermanos. Es maravilloso vivir así. Es como meterte en una piscina al fondo y salir fresquecito. Esa libertad es la que Jesús nos ofrece y nos dio tanto a ti como a mí. No sé cómo te mantienes tú el día de hoy. Y Jesús dice, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Jesús ya te hizo libre, porque Él venció a Satanás. Y vamos a ver, ¿nos hizo libre de qué? Nos hizo libres del pecado y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Okay? Y la palabra yugo es bien interesante. Esta palabra literalmente es un aparato de madera utilizado, como en la imagen, que sujetaba a dos animales que araban la tierra. Y eso simbolizaba servidumbre
o esclavitud. Siempre se colocaba uno más maduro y uno más jovencito para que el maduro pueda guiar al más jovencito, ¿no? Y Satanás es lo mismo, quiere llevarnos nuevamente a esa esclavitud, a ese yugo de esclavitud en la cual no nos trae libertad, ¿ok? Así que Pablo utiliza esta palabra para referirse a un sistema en el cual la gente estaba siendo esclavizada por el pecado y el poder que el pecado ejercía sobre las personas no renacidas, llevados a ser controlados por el sistema del mundo y de la carne en la actualidad, por lo que esta enfermedad actual muchas veces lastima a las familias y su influencia que ejerce va de generación en generación. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Que este yugo de impiedad, este yugo que nos lleva otra vez a la esclavitud, siempre nos va a llevar de mal en peor. El yugo, nosotros debemos estar atados al yugo de Jesús, no al yugo del enemigo. Y dice la Biblia, al yugo de esclavitud. Y esta palabra esclavitud tiene un significado profundo que viene del griego douelia, que proviene de doulos, que significa esclavo o siervo. Y este concepto evoca la idea de estar bajo el dominio o control o servidumbre de un amo o un sistema del cual no se tiene la libertad. Ponte a meditar y ponte a pensar, ¿qué te tiene esclavizado? ¿De qué no eres libre tú? ¿De qué tú no puedes ser libre? ¿Qué te quita la felicidad? ¿Qué te está quitando la paz y la tranquilidad que Cristo ya nos ofrece o nos la dio? El pecado ejerce poder sobre nosotros, efectivamente. El pecado es lo peor que nosotros podemos seguir dejándonos controlar. La Biblia nos habla bien claro que el pecado ejerce poder sobre nosotros y nos destituyó de la presencia de Dios, nos alejó de Dios. Pero el pecado, ¿qué es lo que hace? Antes de que nosotros seamos cristianos o hijos de Dios, el pecado nos separaba de Dios, separa al hombre de Dios, impide que el ser humano tenga una verdadera libertad espiritual o una verdadera libertad en general. Y ¿saben qué? Si no somos libres y seguimos siendo esclavos, vamos a depender, todo humano va a depender de sus esfuerzos para ser salvos o para ser libre de algo y no en la confianza en Dios. Y muchos de nosotros hemos estado confiando en nuestra capacidad para ser libre de todo ese, de todo ese ser que genera en nosotros esclavitud. Lo que se requiere, hermanos, lo que Dios quiere que tú y yo podamos vivir en la libertad que Él nos ofrece. Juan capítulo 8, verso 36 nos dice, así que si el Hijo los libertares, seréis verdaderamente libres. La única forma en la cual tú y yo podemos ser libres, podemos caminar en la libertad, podemos ser libres de toda esta carga, todo este peso de esclavitud que el enemigo ha puesto sobre nosotros y que a veces nosotros mismos nos metemos voluntariamente como esclavos, es que nosotros reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador. Reconozcamos cada día que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y que Él triunfó y venció al enemigo, aquel que nos tenía comprado. La palabra redención, que Él nos redimió, significa que Él nos compró por precio y que ese precio que Él pagó ya no tiene devolución alguna. Y el precio que Él pagó fue grande. Recuerden que no existe nada gratuito en el mundo. Todo tiene un costo, todo tiene un precio. La Biblia dice que la salvación nos fue dada a nosotros gratuitamente, pero el precio que cargó, que pagó el Padre y el Hijo fue altísimo, fue la vida de su propio Hijo Jesucristo. Ese fue un precio altísimo que tuvo que pagar nuestra salvación. Así que hermanos, nosotros ya no caminemos bajo ese mundo de esclavitud, sino vivamos en esa libertad de que Jesús nos dio. Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y esa libertad es solamente por medio de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando nosotros hacemos que Dios sea el Señor de nuestras vidas, aquel que nos tenía esclavo se va y ahora el Señor nos ofrece libertad porque Él es más poderoso que Satanás. Hermanos, no caminemos nuevamente en esa esclavitud. No caminemos nuevamente bajo ser esclavos de todos esos hábitos o costumbres que nos dañan. La Biblia dice, porque el Señor
es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y quiero hacerle unas preguntas. En tu casa, en tu hogar, ¿hay libertad? ¿Tienes libertad de orar? ¿Tienes libertad de poder glorificar o gritar gloria a Dios o aleluya? ¿O todavía te sientes avergonzado? ¿O te sientes mitigado de repente? ¿No eres libre? No estamos sujetos bajo esfuerzos humanos, sino bajo la intervención del Espíritu Santo. La presencia de Jesús siempre va a traernos libertad. Él es mucho más poderoso de todo aquello que nos esclaviza, y donde está su Espíritu, allí siempre va a haber libertad. Así que es tiempo de sacudirnos y despertarnos nosotros de ese profundo sueño de repente que nos hemos metido, y debemos acercarnos a Dios y pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios mismo que Él reine en nuestro hogar, reine en nuestras casas, y que en nuestro hogar realmente se sienta, podamos oler ese olor de libertad, que podamos sentir esa libertad, que tú y yo podamos gritar gloria a Dios en nuestras casas, podamos gritar aleluya en nuestras casas, que nuestros hijos o nuestros padres o nuestras familias vean en nosotros que somos luz en medio de la oscuridad y somos la sal de este mundo. Así que tú y yo debemos llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de libertad, ese mensaje en el cual nosotros podamos traer eso. Y que hemos dicho que libertad es lo contrario a esclavitud, de que tú puedas hacer todo bajo los parámetros de la palabra de Dios. Que cuando tú salgas, estés confiado que vas a regresar y no seas esclavo del temor. Que cuando tus hijos salgan a la universidad o a trabajo o al estudio o al colegio, qué sé yo, a cualquier lugar, tú estés confiado que Dios lo va a traer. Por eso no te preocupas, porque tú eres libre y no estás caminando bajo ese pensamiento. La sociedad se está poniendo muy mala. El mundo se está totalmente confundiendo. Las amenazas de guerra, las amenazas de distorsión, las amenazas de todo lo que hay en este mundo es muy complejo y muy difícil. No hay buenas noticias. Pero ¿saben qué? La única buena noticia que podemos encontrar en este mundo tan lleno de juicio es que Dios viene por nosotros y se acerca nuestra redención como iglesia, hermanos. Así que, hermanos, nos toca a nosotros vivir en esta verdad revelada por Dios y por la palabra de Dios. Somos libres porque Él nos hizo libres, y caminemos como renacido de Dios en esa libertad, en esa obra redentora de Jesucristo que hizo en la cruz de Calvario. Fue perfecta, así que es mejor estar al lado del Señor. Y hay algo maravilloso, hermanos, que cuando el Señor toque, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 16, toque la puerta de tu corazón, abre tú la puerta, porque yo les aseguro que esa puerta no tiene ninguna llave o ninguna chapa para abrir por fuera, sino esa puerta de tu corazón se abre por dentro. Tú abres la puerta de tu corazón. Nadie puede abrirlo por fuera. El Señor no puede abrirlo. Solamente te toca a ti abrir la puerta de tu corazón para que la libertad que Cristo te ofrece pueda reinar en tu vida por medio de Jesucristo, y la llenura del Espíritu Santo pueda controlar tu ser. Amén. Damos gracias a nuestro Señor, damos gracias a nuestro Dios por esta verdad, y vamos a orar, y sus peticiones, escríbanlo si tienen peticiones, y podamos ser bendecidos.